Aprendemos a leer de forma natural, como si fuese fácil, pero esta habilidad básica es posible gracias a un mecanismo muy complejo, los asombrosos procesos de hablar, leer y escribir. El lenguaje oral nos hizo humanos, nos permitió transmitir conocimiento, compartir normas y forjar identidades colectivas. Pero fue el lenguaje escrito el que nos hizo civilizados, ayudó a construir cultura y transformar la mente y expandir la conciencia. Hoy les saludamos desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, desde este magnífico patio en el que teníamos ganas de grabar alguno de nuestros programas. Hemos encontrado la ocasión ideal y además, como siempre, la colaboración de la universidad y en este caso de la Facultad de Psicología para abrirnos este sitio, como digo, tan singular en el que estamos oyendo a los pájaros en este día primaveral en el que cruzamos los dedos para que no nos llueva. Tenemos con nosotros a la profesora Mercedes Isabel Rueda. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, bienvenidos a nuestra casa. A vuestra casa, eso es. Yo digo bienvenidos, pero en realidad bienvenidos nosotros aquí a vuestro espacio y tú a nuestra lengua desatada. Mercedes Isabel, aunque todo el mundo te llama Mercedes Rueda, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad, directora de la Unidad de Atención a las Dificultades de Aprendizaje de la Lectura y la Escritura, y además Premio Nacional de Dislexia en 2023, luego explicaremos muchas cosas sobre la dislexia, directora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Mercedes, en ese territorio de la dislexia abriste muchos caminos, después lo comentaremos, porque antes de llegar a los trastornos de la lectura y de la escritura, a mí me gustaría que comentáramos algo acerca de la adquisición del lenguaje hablado, ¿no? Del lenguaje oral. En los niños, esto fascinante, ¿no? que hemos vivido todos los que hemos tenido hijos o los que han tenido niños cerca, que es, de repente está diciendo las primeras palabras. Y empieza a hablar. Y aquí, Mercedes, viene esto de las madres que han parido al niño, están agobiadísimas con la lactancia, todo el día con el bebé, y dicen, ¿ha dicho papá lo primero? Bueno, ¿cómo es esto? En realidad no dicen papá y mamá, ¿no?, los niños. La verdad que, como bien dices, el desarrollo del lenguaje es algo fascinante, pero es fascinante y el ser humano está preparado para ello, que eso también es lo fascinante. O sea, nacemos ya como de serie, preparados para poder hablar. Y lo digo ahora a la entrada porque si luego vamos a hablar algo sobre lectura, vamos a ver que va a haber, esa es una diferencia sustancial. Nacemos preparados para aprender a hablar, pero no nacemos preparados para aprender a leer, y eso va a ser una diferencia sustancial. Y luego lo que dices de que los niños, es verdad que descubrimos, las mamás estamos rápidamente a ver si dice primero papá o mamá. Es verdad que hay todo un primer periodo, el primer año, ¿no?, que los niños lo que están haciendo es entrenando sus cuerdas vocales, están entrenándose en ese parloteo que... Están jugando, en realidad. Están jugando, ¿no? Están jugando, empiezan a identificar los primeros sonidos del ser humano, de su mamá sobre todo, o de su papá, o de la abuela, o de las personas que están cerca de él, empieza a identificar el sonido del ser humano frente a otros sonidos y empieza a imitar sonidos y a empezar a replicar, y por eso replica papá, papá, mamá, mamá. Y ahí es donde el entorno tiene un papel fundamental, que es que en la medida en que ese niño está en una buena interacción, quien está con él, si dice papá, papá, papá rápidamente o progresivamente, va a decir, ¡ay, ha dicho papá! Entonces es el adulto quien le va dando sentido a lo que a lo que el niño está haciendo, claro, y a lo que el niño está diciendo. Pero al principio no tiene sentido. Aquí es un entrenamiento y es hablamos de prelenguaje, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero es absolutamente necesario para las primeras palabras que se irán a pronunciar. En esos rudimentos está la base, pero luego de repente ya sí llega un momento en el que el bebé ya sí dice mamá y sabe que es su mamá, y papá y sabe que es el papá, ¿no? ¿Cuándo llega esta asociación? A ver, es importante tener en cuenta siempre, por no alarmarnos ni alarmar a nadie, que cada niño es verdad que tiene su camino, tiene su proceso y hay tiempos diferentes para cada niño, pero de alguna manera, de forma global o más generalizada, sobre el año el niño ya empieza a dar sentido y a saber que mamá es mamá y que papá es papá. Y los primeros objetos. Y empieza a conocer exactamente los primeros objetos, a saber que tienen ese significado, y empieza a dar ya sentido y significado a las palabras fundamentalmente de su entorno. Claro, bueno, el no se comprende muy rápido, ¿no? Cuando empiezas a decirle a un niño porque hay peligros, no. Eso enseguida lo pillan. También, cuando empiezan a tener significado sobre el año, así, pero con el no hay una cosa muy curiosa, ¿eh? Es cierto que los niños, fruto de esa interacción y que el entorno que tiene, nos preocupamos además mucho de hacerle comprender rápidamente el no para evitarle peligros y riesgos, ¿no? Pero luego es curioso que, aunque el niño puede comprender
el no en un contexto determinado y generalmente aislado, a veces no, no, no. Sí que ocurre alguna cosa, que es que a veces cuando el no es no corras, no comas, no saltes, no, es el no acompañado de la acción que no quieres que haga, es decir, una frase en negativo, ocurre algo que es curioso también, que es que como que los niños, sobre todo a partir de entre el año y medio, 2 años, incluso hasta los 3 años, a veces las mamás y los profes, incluso cuando están infantil, dicen, es que es desobediente. No digo que no, que en ocasiones es así, pero muchas veces es que el niño no es capaz de inhibir una palabra y otra y se queda con la que es más significativa para él. El no corras parado, es corre, claro. o salta, o esa tiene sentido, tiene significado como más tangible, es algo que él, además es algo que le permite explorar. Claro, o sea, que entiende lo contrario, realmente. Claro. Entonces, lo contrario, qué curioso. No, es como que inhibe, que el no se queda como camuflado, como escondido. Eso es muy interesante de ver, sí, y a veces te ayuda a entender cuando tan de manera sistemática dices que es muy desobediente. Y luego también estamos en ese periodo que es entre los 2 años y medio, así que cuando estamos con esas órdenes ya negativas, que también no es una orden directa, podría ser, ve más despacio, en vez no corras. No saltes al sofá, siéntate en vez de... Y el niño también tiene una necesidad de explorar, entonces es como que chocan esas dos cosas, ¿no? La orden negativa con la necesidad de explorar el conocimiento del mundo. Ellos están haciendo lo que les corresponde, que es investigar acerca de lo que tienen alrededor. Entonces, luego llega esa etapa en la que no hay verbos, entonces dicen cosas como nene pis, ¿no? También es por esa porque todavía no han pasado por esa fase de interpretar las acciones que tienen que comprender la sintaxis, frase, ¿no? Diríamos de manera más, sí. El desarrollo del lenguaje oral y del aprendizaje de la escritura están muy relacionados, enseguida iremos a ello, porque quiero saber cuándo hay que dar la voz de alarma. Es decir, cuando un niño, decías antes, en torno a cierto momento ya todos los niños empiezan a decir sus primeras palabras y hay un niño una niña que no dice nada, hay que alarmarse, hay que decir, bueno, cada uno tiene sus tiempos. ¿Qué hacemos? Fíjate, con eso? Esa es una pregunta realmente muy interesante y compleja. Sí, supongo que para contestarla en general muy difícil. ¿Qué aconsejamos nosotros a nuestras familias en la UADLE? A ver, es cierto, los niños pasan por una serie de hitos, ¿no? Y en el desarrollo del lenguaje oral están como muy establecidos, ¿no? Pues eso, tenemos un prelenguaje antes del año, entre el año y el año y medio los niños ya dicen las primeras palabras con significado, a partir del año y medio, 2 años, de manera general, ¿no? Pues ya son capaces de construir frases, primero con 2 palabras, luego con 3, empiezan a incluir ya pues palabras de unión, los pronombres, y bueno, ese es un poco el progreso general. Es verdad, lo he dicho al principio, cada niño tiene un ritmo, pero yo creo, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Pues yo creo que es importante fijarse si desde el principio el niño tiene ese parloteo, o es un niño o una niña, una niña que muy callado. ¿Nos alarmamos de golpe? No, inicialmente, pero sí estar pendientes, sin generar ansiedad, porque eso tampoco es bueno para el desarrollo del lenguaje, que los padres o el entorno genere una ansiedad de que el niño no habla. Que esté todo el rato a lo mejor intentando que diga cosas. Yo creo que observar sin instigar a los niños en nada, ver que vaya construyendo frases de 2 palabras, pues eso, cuando ya tiene el año y medio, y sobre todo ver si imita, que nos imita cuando está, si comprende. Yo creo que si lo que yo le digo al niño veo que lo entiende, aunque él no lo pueda decir del todo bien, entiende lo que le estoy diciendo, es capaz de tener un juego imaginativo, lo llamaríamos un poco más un juego simbólico. Es decir, si vemos que eso va careciendo, esa sensación que a veces tienen algunos padres, es que parece que no me escucha, es que parece que no me entiende, pero luego los ruidos los oye. Habría que consultar con un profesional. Empezar a consultar. Habría que consultar por un profesional. Mi hipótesis siempre, o mi idea es, no pasa nada por consultar ni por ayudar a tiempo. Claro. Que luego no pasa nada y no hay ninguna dificultad, pues genial, no pasa nada. Pero si la hubiese, las cosas a tiempo ayudan mucho a que el niño progrese mejor. De un niño que empieza a hablar y que vemos que va muy rápido y que dice muchas palabras, que tiene mucho vocabulario, normalmente luego ese niño a la hora de aprender a leer, ¿lo tiene más fácil? ¿Hay una relación muy directa con eso o no? Bueno, hay una relación directa entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, pero digamos que
los niños que tienen dificultades en el lenguaje oral, que observamos que tienen un retraso, que llegan a infantil y todavía no son capaces de construir frases de forma adecuada, que su lenguaje, por ejemplo, la fonología, o sea, cuando estos niños que cambian las letras, ¿no?, y que dicen huelo, ese tipo de cosas, ¿no?, sabemos que eso tiene una relación directa con que haya más riesgo de dificultad de aprendizaje de la lectura. Pero también, y es curioso, que el hecho de que un niño tenga un lenguaje oral perfecto no le va a impedir que pueda tener también dificultades en el aprendizaje de la lectura, es decir, que sea un niño con dislexia. Entonces eso hay que analizarlo. Lo que sí es cierto es que hay todo un previo del desarrollo del lenguaje que es bueno favorecer en estos años iniciales, entre los 3, los 4 años, toda la etapa de infantil, que va a ser necesario para aprender a leer. Ahí es cuando se crea eso que se llama la conciencia fonológica, que me gustaría que nos explicaras así, si se puede, de una forma poco técnica. ¿Qué es eso de la conciencia fonológica? Pues yo creo que de la forma más sencilla, lo vas a entender muy rápido, es darnos cuenta de que lo que hablamos, claro, cuando nosotros hablamos no pensamos en lo que estamos hablando en cuanto a los sonidos que estamos emitiendo, pensamos en el significado que queremos transmitir, en cómo organizamos el lenguaje, pero no estamos pensando si mesa tiene un sonido que es m, e, s, a. Eso solo lo hacemos porque de alguna manera hemos obligado a nuestro cerebro a hacerlo porque necesitamos eso para poder escribir, porque cuando tú vas a escribir mesa, sobre todo al principio, tienes que hacer m, la M, claro, tienes que relacionar, por ejemplo, ¿no? Tienes que relacionar ese sonido. Entonces, esa capacidad de poder pensar en los sonidos del lenguaje es lo que se denomina conciencia fonémica, que se puede ampliar un poquito más porque los niños desde edad muy temprana se dan cuenta de que su nombre, Juan corre, María salta, son dos cosas también, son dos palabras, son dos elementos. Eso se llama conciencia de palabra. O que la palabra mesa, como hemos dicho, se rompe en mesa. Pues eso es conciencia de la sílaba. Todo ello se llama conciencia fonológica. Y esto hace falta, lógicamente, para aprender a leer. Y eso es necesario para aprender a leer. Que, claro, ahora mismo lo decías tú, nos parece una cosa tan natural esto de que juntes sonidos y salgan palabras, pero el proceso de la lectura es que es fascinante, es mágico, ¿no? No nos damos cuenta de todo lo que entra en funcionamiento para aprender a leer. Claro. Claro, fíjate, es que estamos hablando ahí está donde decimos que está esta relación tan importante de la lectura y la escritura, y ahí la escritura o la lectura que he señalado al inicio, que no estábamos pensados para ello, no estábamos diseñados para ello, sin embargo, la magia del ser humano también hace que con la instrucción en la lectura seamos capaces de construir, a ver si lo digo de manera sencilla, un circuito en nuestro cerebro que antes no existía. Y eso viene facilitado por todo esto previo que hemos estado diciendo, toda esa instrucción que damos a los escolares que pasa porque desarrollen un adecuado vocabulario, que desarrollen esa conciencia fonológica. Y fíjate, me vas a permitir cuando digo un paréntesis, ese desarrollo del vocabulario, y ahí es algo muy importante, que el vocabulario y el desarrollo del lenguaje del niño se va a desarrollar en la medida que tenemos la interacción con el niño, claro. que va a ocurrir. Y es algo que yo creo que es importante señalar ahora, que están las pantallas ahora que nos distorsionan tanto, ¿no?, y perdemos la interacción esa con el niño. Todo eso, porque aprender a leer, como aprender a hablar, no solo es el día que vas a la escuela, sino es un poco también toda la trayectoria de comunicación que tenemos con el niño, de casa, ¿no?, de leer los cuentos, de trabajar con ello. Y entonces ahí crea nuestro cerebro un nuevo circuito que nos va a permitir poder percibir que ese sonido corresponde con esa letra, o cuando ya la hemos leído muchas veces, que ya vemos algo en conjunto y somos capaces de reconocerlo. Claro, ahí hay como, en el cerebro se podía decir coloquialmente que hay como una especie de cajita ahí donde los niños y niñas van metiendo palabras o no. Es decir, una cosa es que tú sepas que la M con la E suena me y me con sa es este objeto, y otra cosa es que tú ya tengas ahí en la cabeza una palabra ahí metida. ¿Hay como una caja de palabras o no? Bueno, a ver, también de manera sencilla parece que tenemos la posibilidad de construir representaciones de las palabras. Fruto de irlas leyendo muchas veces, llegamos a construir una representación de la palabra, y también vamos construyendo representaciones de cada una de las letras, ¿no? Y ahí hay una teoría muy curiosa y a mí me gusta mucho, además, que se la debemos a un profesor que se llama Dehaene, que es un neuropsicólogo francés, que es el que ha definido esa caja de letras, que nos dice que es en la zona visual del cerebro, que en esa capacidad que, como señalo, tiene el cerebro de adaptarse para
crear un circuito que antes no había, y eso parece ser que se debe, a ver, de manera muy sencilla, a que células, las neuronas que funcionaban para una cosa ahora funcionan para otra. Y ahí curiosamente nos dice que las neuronas que funcionan para percibir las caras, y somos capaces de reconocer, yo ahora Ana te reconozco y si estás de perfil sé que eres Ana, si estás del otro perfil sé que eres Ana, y eres una unidad porque mis neuronas reconocen que eres tú, esas células se están reciclando para reconocer palabras, letras, y entonces en ese desarrollo del aprendizaje, por eso también muchas profesores, mamás, niños ven que los niños confunden la B con la D o la P con la... Ah, ¿qué pasa ahí? Deane nos plantea que esa célula está aprendiendo y mientras está aprendiendo se puede equivocar porque claro, la B hacia un lado sería la D, hacia abajo sería la P, hacia el otro lado sería la Q. Entonces, esa sería la caja de letras de la que estamos hablando. Es interesante porque es verdad que de repente ya empezamos a reconocer lo que es una mesa, pero anda que no hay mesas. Hay mesas de muchas maneras y unas no se parecen nada a otras, pero identificas inmediatamente, eso es una mesa. Representa eso, sí. Nosotros, nuestra escritura es de izquierda a derecha. Pero, por ejemplo, los árabes escriben de derecha a izquierda. ¿Eso tiene algo que ver? O sea, ¿se aprende más rápido de una manera o de otra? No tiene nada que ver. Al hilo de lo que acabo de decir, de que es nuestro cerebro quien aprende a leer y que es debido a esa facilidad, esa maleabilidad que tiene para aprender, cada cerebro crea su circuito en la lengua en la que esté. Y ya está. Como es nuevo, digamos, pues da igual aprender de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Aprenderá según el sistema en el cual se le está instruyendo y lo hará igual de bien y no tiene por qué haber ni una mayor facilidad ni una mayor dificultad inicial. Me interesa mucho que hablemos de la dislexia, pero antes de llegar a ello, y muy rápidamente, te voy a pedir que nos hables de algo que sé que es muy complejo, pero de los procesos, o sea, de cómo enseñar a leer, porque aquí también hay teorías, ¿no? Hay quien dice, pues es mejor primero empezar con el tradicional, la M con la A, ma, y hay otras personas que dicen, no, es mejor empezar a leer identificando palabras. ¿Cómo es mejor abordarlo? Aquí la verdad que es un tema que se ha discutido, ¿no? Sí, se ha discutido mucho y ha habido muchísima investigación, mucha discusión entre los pedagogos y entre las didácticas, ¿no? Yo creo que ahora mismo a la conclusión a la que se llega, y yo creo que hay cierto consenso, es que cualquier método es adecuado y es accesible y aceptable en función del profesor que está trabajando, el grupo que tiene y lo que él observa que le puede ir con su grupo. Dicho eso, eso sería si todos los niños, si los niños no presentan dificultades. Entonces, ante un niño que no presenta dificultades, de alguna manera da igual, ¿no? El método puede ser un método más lúdico, más agradable, y entonces la comodidad o el gusto o lo que el profesor considera en un momento que cree que le va mejor al grupo, pues le irá bien. Pero también hay unanimidad en que eso solo es si no hay dificultades, pero si hay dificultades, la mejor opción, y es como quitarle las vallas o las barreras, es un método fonético. Para un niño que tiene dificultades hay que ayudarle a que descubra los sonidos, a que comprenda que leer es pegarle, identificar el sonido que él emite y pegarle a la letra. Entonces, en este caso también yo creo que en la investigación hay unanimidad clara de que cuanto más le ayudes, le explicites, que al niño a llegar a esa conclusión es mejor, es más adecuado. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de la dislexia, porque yo he dicho al comenzar el programa que aquí tenéis una unidad de atención a los trastornos de la lectura y de la escritura, y uno quizá de los más comunes, iba a decir de los más conocidos, pero no, y ahora veremos por qué, pues es la dislexia. Y digo que no es tan conocido porque solo tenemos en la cabeza que, bueno, quien es disléxico o quien se enfrenta a este problema lo que tiene es, pues ya está, que cambia las letras de sitio, que las pone en otro orden, ¿no? Y a lo mejor hay que matizar esto, ¿no? ¿Cuándo definimos realmente que hay una dislexia? A ver, la dislexia, lo que sabemos también hasta ahora, y probablemente sí que es una de las dificultades de aprendizaje más estudiadas, ¿no? Ya desde las primeras descripciones de personas con dislexia son de finales del siglo XIX y ya se empezaron a describir personas que no eran capaces de leer, y de hecho lo hicieron los médicos y se pensó que era una ceguera verbal. Hemos pasado por distintos momentos, por distintas formas de valorar la dislexia y ahora mismo llegamos a una conclusión bastante consensuada, aunque sigue habiendo mucha discrepancia en algunos aspectos, que es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que parece ser que tiene un componente genético, por lo tanto
hay una capacidad de heredarlo. Eso quiere decir que podemos tener algún gen que hemos heredado, que tiene ese componente de dislexia y que lo vamos a poder desarrollar. Entonces, ¿cuándo surge la dislexia? Desde que nacemos, o sea, se nace con dislexia y se vive con dislexia. Claro, lo único que se detecta, poco a poco, claro, ¿no? se detecta cuando uno empieza con el aprendizaje de la lectoescritura. De hecho, claro, dado que es una dificultad en el aprendizaje de la lectura, si no tuviésemos que aprender a leer, pues ya está. no habría problemas. Ni se notaría, ¿no? Ni se notaría que éramos personas o que hay una persona con dislexia. ¿Qué se empieza a observar? Pues se empieza a observar aspectos como hemos señalado antes, por ejemplo, si en infantil Pablito y María les cuesta romper las palabras en sílabas y siempre les cuesta darse cuenta de que su nombre empieza igual que el nombre del compañero y siempre son a los mismos. Cada niño tiene un ritmo de desarrollo, pero si siempre es a los mismos niños a los que les cuesta eso, ya sería un indicador de que puede haber problemas, porque las personas con dislexia van a tener dificultades en la conciencia fonológica, por ejemplo. Pueden tener también peor vocabulario y luego cuando se enfrentan al aprendizaje del abecedario, que llamamos, les va a costar más retener el nombre de las letras, le va a costar mucho más vincular ese sonido, porque no terminan de entender la relación que hay entre el lenguaje y la letra, ¿no? Que están dibujando, que están y no entienden qué relación hay ahí. Entonces, ¿qué aprenden? Como de memoria. Esto es A, pues lo aprenden de memoria. Por eso muchas veces los profesores dicen, ¿no? Es que no tiene memoria. Hoy se lo he explicado, estábamos aprendiendo a leer y se le ha olvidado mañana. Memoria, o no pone atención. Bueno, pues es desde luego un problema. Mercedes, hay tantísimas cosas que contar y tenemos tan poco tiempo que como siempre se me acaba. Así que antes de que terminemos solamente y muy rápido contarles a los espectadores que quizá en casa hayan tenido esta dificultad de aprendizaje. ¿Cómo trabajáis aquí? O sea, los que ahora nos están viendo, la unidad de atención a problemas de lectura y escritura, ¿cómo funcionáis? ¿La gente se pone en contacto con vosotros, los colegios? ¿Cómo se hace? Bueno, la UATLE, que es como la llamamos, que llevamos ya 16 años trabajando aquí, lo que hacemos es que se ofertan las plazas en septiembre, tenemos un número limitado de plazas, unas 28, como mucho 30, y son los centros, generalmente los centros educativos, quienes nos derivan a escolares que ellos consideran que no leen como debieran o incluso ya que tienen una valoración de dificultad en el aprendizaje de la lectura. Y luego también nos llegan los niños y las niñas de las familias, fruto del conocimiento que van teniendo, o que se lo dicen los orientadores o se lo dicen en el cole, y las propias familias son también las que nos derivan y las que nos traen a sus hijos aquí a trabajar con nosotros. Y luego trabajamos durante todo el año, empezamos en septiembre y ahora estamos cerrando. A finales de mayo se cierra porque se termina el curso escolar para los niños y para nosotros. Trabajáis con los niños y las niñas y avanzáis mucho porque, lógicamente, como decíamos al principio, bueno, tienes un premio nacional en el año 2023 sí. Investigando la dislexia, es decir, que todo lo que se aplique desde aquí, desde luego, va a ser fundamental para el desarrollo de esos menores, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Mercedes, te tengo que pedir antes de irnos que nos traigas una recomendación de un libro. ¿Qué has pensado? Pues sí, he traído un libro que yo he utilizado mucho para explicar a mis estudiantes lo que yo entiendo que es leer, ¿no? Y lo que la lectura te puede aportar y lo que la lectura te aporta. Es una obra ya clásica, ¿no?, de Luis Sepúlveda, un viejo que leía novelas de amor, que lo leí hace muchísimo tiempo, lo tengo, bueno, en fin, y que siempre recurro a él y que siempre les digo a mis estudiantes que lo lean, ¿no? Que no se lo pierdan. Que lo lean en sí por la historia, que es una historia súper entrañable, es una historia muy tierna y muy cercana a los valores de la naturaleza, pero luego es entrañable en cuanto a la manera que tiene de expresar cómo este abuelo se enfrenta a la lectura, ¿no? Que es un abuelo que él dice... me di cuenta de que podía leer al tiempo en que se me ponían pochos los dientes. O, claro, palabras, dice, cuando leo tengo que masticar las palabras y una vez que las he masticado, las he saboreado, puedo sacarles el significado. Claro, es como sacarles el sabor. Claro, es bonito, y luego eso, sí. es una obra donde este autor refleja cómo el protagonista se salva por la lectura. La lectura le salva de este entorno hostil que es la selva de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y entonces esa combinación del gusto por la naturaleza, del respeto a la naturaleza y de luego cómo
la lectura le da esa paz, le humaniza frente a lo devastador que a veces es la naturaleza y el entorno brusco y a veces inhumano, ¿no? Y cómo se refugia en la lectura, cómo la lectura le da amor, cómo le ayuda a viajar, le ayuda a interpretar la vida y los sentimientos. Me fascina, pues, la verdad, que es una obra preciosa. Una buena recomendación que tú les haces a tus alumnos y que también nos traes aquí al programa. Nos queda un minuto. En un minuto te voy a pedir dos cosas. Una palabra chunga que no te guste nada, que la vamos a triturar virtualmente, que es, ¿cuál? ¿Qué has pensado? Pues mira, en este entorno en el que estamos de mi trabajo, que son las dificultades de aprendizaje, hay una palabra que conocemos todos, que es una palabra incluso a veces que se dice de manera, bueno, divertida o inofensiva, pero que a nuestros escolares les hace muchísimo daño. Tanto a los pequeños, que es la palabra tonto. Tonto, es verdad. Tonto, hace mucho daño y yo he visto a niños pequeños decir, cuando les estás valorando su trabajo, decir, no soy tonto entonces. Claro. Y a jóvenes que hemos evaluado con dislexia, de 24 años la última, que dice, quiero llevar este informe, en este caso esta niña lo decía con mucho dolor a mis padres, para demostrarle que no soy tonta. Que no soy tonta. Bueno, tonto. Es una palabra tonto. Merece desde luego ser destruida, porque si a uno le dicen eres tonto, acaba creyéndoselo, y eso nunca puede ser. Y ya algo bueno, para que guardemos en la caja, una palabra bonita. Y algo bueno que va en la línea de lo contrario es brillar, brillo. Brillo. Y es el lema, además, que han elegido las asociaciones de dislexia, DISFAM, o una de las asociaciones importantes de la Federación de Dislexia, que es tengo dislexia pero puedo brillar, ¿no? Ese brillo, pero en el sentido también amplio, ¿no? Como dice un cantante de estos ahora, Salmacor, que dice ese brillo interno que tenemos, ese brillo que tenemos que ayudar a que nuestros niños saquen, que las personas con dificultades puedan brillar, ayudarles a que brillen. Brillar es la palabra que... Pues siempre se puede brillar si sabemos cómo. Muchas gracias, Mercedes, por habernos recibido aquí en tu casa, en la Facultad de Psicología. Ha sido un placer estar aquí en esta mañana primaveral y conocer cosas acerca del aprendizaje de la lectura, que, como decimos, es fascinante. Muchas gracias por venir. Gracias, Ana, gracias por haberme recibido también vosotros en vuestro programa. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos, esperamos que les haya gustado, nos vemos aquí la próxima semana.